¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día 23 ya de noviembre. Se nos fue noviembre. Sí. Se nos fue noviembre. ¿Y viene el viejo Pascuero. No se anda en la Araucanía. ¿Y qué noviembre, no? ¿Y qué noviembre? Aparte no de caluroso, ha sido tenso. ¿A qué me refiero al presidente de la República? Pero a otro viejo Pascuero. Oye, bueno, déjenme presentarle a nuestros compañeros de panel. No está hoy día, iba a venir Natalia Piergentile, partamos por él, pero tuvo un problema personal delicado, nos presentó su excusa y lamentamos que no esté con nosotros, le mandamos saludos y cariño. Pero tenemos el gusto de compartir con Marcela Sandoval, periodista, militante y muy posiblemente presidenta de RD en un tiempo más. Vamos a aclarar ese punto, está de candidata. Que muy bien, todavía no muy estamos bueno. No, como que no. Todo político siempre es candidato. Y Tomás Duval, que como no es político, no es candidato, cientista político, militante de RN. Oye, ¿hubo elecciones ya en RN? Hubo elecciones. ¿Y nadie se dio cuenta? No, fueron muy tranquilas las elecciones internas. Pero había candidatos. Competencia por la directiva nacional, no. Eso Mario fue. Desbordes, Ese es un lista que incluyó a todas las corrientes Lista de consenso. facciones. Pero perdón, yo entendía que Hubo una competencia, pero fue casi un saludo a la bandera nomás, de la otra lista. Pero yo tenía entendido que las elecciones de la UDI todavía no han sido, pero estas se parecen mucho a las elecciones tradicionales de la UDI. Claro, la UDI todavía no es, la UDI es en diciembre. En diciembre está más entretenida. Diciembre, exactamente. Era bastante evidente que iba a ser así, que era casi un detalle la elección en RN, ¿no? Sí, desde que Mario Desbordes suceda a Cristian Monkever en la presidencia comenzó este año, la elección ahí pierde profundidad y logra un acuerdo interno que de alguna manera yo creo que es bueno para lo que queda del gobierno, digamos, y preparándose a los actos electorales futuros. Y logra hacer un consenso interno que me parece que es una estructura necesaria en esta etapa y con una renovación importante. Hoy día una mesa diría yo, desde el punto de vista etario, bastante distinta a lo que han sido generalmente las mesas de renovación nacional. ¿Quiénes están? Pero la verdad es que no ha salido casi información del tema. Muy poco. Solo la postulación de Mario Desbordes, digamos. Claro que Desbordes, porque yo leí, ganó Desbordes, pero dije que ganó y los demás. ¿Quién quedó de secretario general que había? ¿O sigue Felipe Cisterna? Felipe Cisterna sigue secretario general. Ya. ¿Y vicepresidente? Y vicepresidente hay como 8, son 7 nombres largos. Ahí. Diputados, senadores. Ya. O sea, es la típica lista de consenso, que hay tantas vicepresidencias como necesidades haya. Efectivamente. Claro. Doña Marcela Sandoval, ¿cómo es este cuento? Tú fuiste candidata a diputada, ¿le anduviste cerca? Sí, agotador el ser candidata y te quedó gustando porque ahora quieres ser presidenta de RD. No, todavía no están. Estamos en Congreso. En RD estamos. De hecho, este fin de semana, hoy día termina, digamos, el día viernes, todo el fin de semana, tenemos como el plenario nacional del Congreso, la etapa congresal, Congreso Estratégico. Estamos en esas definiciones, las elecciones son mediados de enero y lo que sí hay consenso es que tiene que ser una mujer. Esa es como lo que se ha instalado, ha sido como la discusión de este año y hay nombres que suenan, por cierto. Javiera conmigo Pará, también tú. Javiera, yo, Catalina Pérez. Y ahí hay discusiones que se han ido instalando, como por ejemplo parlamentarizar una directiva, sí o no, cuáles van a ser los equilibrios internos, si va a ser una lista de consenso o más bien una postura más crítica a la conducción actual. Entonces, esos son, digamos, los elementos que se van a barajar en esa elección. Pero ahí es un voto, un militante, un voto. Eso está normado ya por la ley de partidos políticos, ¿no es cierto? cierto? Un militante, un voto. Y uno tendría la sensación de que a un partido como Revolución Democrática le suena mejor una elección competitiva que una de consenso, ¿no? Como en términos de una política que es mucho más abierta, más transparente. Yo por lo menos, y hay harta gente que está, digamos, adhiere a esa postura, creo que, no sé, los años ya que llevamos, tenemos una historia corta como partido, pero sí como movimiento 6 años, creo que es el momento para instalar una competencia real. En base a postura, porque lo que se juega el próximo año, definición, estrategia de política de alianza, también un rol en la oposición, también el tema de la conducción en el Frente Amplio, hay procesos de convergencia en paralelo en el Frente Amplio, entonces creo que ante todo ese contexto es indispensable como discutir
posturas y no llegar a acuerdos previos. Lo que quiere decir que no quiere decir que hayan diferencias tan sustantivas, pero hay matices. Ya vamos a ir a los temas obvios. Pero ¿no las campañas producen esas diferencias. Sí. Pero ¿cuáles son esos matices, Marcela, para entender un poco mejor? Porque muchas veces quedan ocultos estos. Y uno dice, no, parece que en Revolución Democrática lo enfrenta en el Frente Amplio un lote más de izquierda, pero en Revolución Democrática hay matices, en todos lados hay matices, y es bueno saberlo. Sí, hay sensibilidades, o sea, evidentemente la definición de una política de alianza implica diferencia, implica tensiones, porque significa también tomar posición y decir, a ver, frente a un determinado escenario electoral, pensando en las municipales, generamos acuerdos con la oposición, ¿de qué tipo? ¿Son acuerdos programáticos? ¿En determinadas comunas cómo vamos a ir? Acuerdos también previos en el Frente Amplio, definiciones previas como cuáles van a ser nuestros intransables, a dónde vamos a ir a disputar los gobiernos locales sí o sí, más allá de una oposición unida o no unida. Entonces, en esos temas yo creo que hay temas donde nos va a enfrentar discusiones que quizás los matices se van a dar porque quizás algunos van a estar por puertas más cerradas y solo resolver el tema de la disputa en el Frente Amplio y hay un amplio sector de Revolución Democrática que cree que tenemos que empezar a construir mayorías políticas para también hacerle sentido a las mayorías sociales. Mira. Fíjate que hay Tomás Duval. No entrando a la dinámica, pero hay un punto que la ley de partidos políticos no ha visto, que las directivas reciben financiamiento público para su financiamiento de los partidos, sí. Y competir después de un tiempo con esas directivas que se pueden instalar en un partido va a ser muy difícil, porque efectivamente el incumbente no tiene los recursos, por ejemplo, para viajar por todo el país, para hacer las asambleas. Lo que sí tiene el que está en el ejercicio del cargo, sea cual fuere, porque cuenta con recursos públicos para ello. O sea, una cuestión bien compleja que no quedó resuelta. Fíjate. ¿Y cómo se puede resolver eso? Y también sucede con representantes, porque eso lo viven más los partidos, digamos, tradicionales. Lo que tú decías, que hay varias vicepresidencias que la ocupan. No, pero aquí hay un aspecto estructural. Pues, en el fondo, todos los partidos políticos legalmente constituidos hoy día reciben financiamiento público. Quien lo administra es la directiva en ejercicio. Si esa directiva va a una reelección, cualquiera sea el partido, el incumbente siempre va a tener un problema porque el otro tiene los recursos para viajar, para estar. ¿Cómo yo recorro mis bases a lo largo de Punta Arenas a Putre, por decir algo, en distancias, ¿no es cierto? Los partidos nacionales como RD o el que yo estaba hablando anteriormente, pueden tener esa dificultad. Hoy día no se ha dado, pero fíjate que puede ser un tema que no ha quedado resuelto. No ha quedado resuelto y va a ser complejo. Va a ser complejo porque efectivamente la competencia es bien difícil. Claro, cuando es un parlamentario, le dicen los parlamentarios si hacen campaña, podrían tener recursos y qué sé yo. Pero no se trata de eso, digamos, se trata de cómo... Cuando tú quieres plantear un movimiento de base, cuando tú quieres que sean militantes es que muy no tienen difícil. cargos público. ¿Cómo generar los equilibrios internos en el fondo? Claro. Sí. Porque cada partido tiene sus propias sensibilidades, tal como tú describes, hay un debate interno en eso. Y no solo sensibilidades, tiene sectores, tiene tendencias, tiene miradas distintas, y bienvenido sea si los partidos se tienen que diferenciar de los regimientos, y vaya que ojalá se diferencien de los regimientos. Oye, un último punto previo a los dos temas gruesos que evidentemente tenemos que conversar. Pero que está vinculado con esto. ¿Tú ves, Tomás, que hay un principio de acuerdo entre la democracia cristiana y el gobierno y el mundo, más bien con el gobierno, más que con Chile Vamos, en términos de ir ofreciéndoles caminos de gobernabilidad y ir armando esta suerte de lógica de acuerdos, de política de acuerdos, de consenso, de la añorada lógica concertacionista de los 90? ¿O crees que simplemente esto es una especulación así como volador de luces? Algo debes saber, así que por eso te pregunto primero. Yo creo que la democracia cristiana está jugando un rol que Sartori lo dominó hace mucho tiempo en los sistemas proporcionales, la capacidad de chantaje. O sea, los partidos menores en el Congreso tienen esa capacidad de chantaje porque equilibran las mayorías hacia un lado y a otro, digamos. Y yo creo que la democracia cristiana está intentando jugar ese rol porque por un lado, ¿no es cierto?, vota un intendente, recientemente vota un intendente, anunciando, está bastante muerto ya. Sí, pero anuncia la acusación constitucional y dice que no. Por otro lado, llega a acuerdo con el presupuesto con el gobierno y paralelamente el gobierno nombra 2 embajadores de su tendencia
de sus tendencias, digamos, en el sistema. Entonces, yo creo que está jugando un rol ahí, no de alianzas políticas, está jugando un rol interesante donde se puede posicionar. Ahora, eso puede desdibujar su propio perfil, va a depender de cuáles son las políticas que realmente vaya a implantar. Pero votar al intendente mayor anunciando la acusación constitucional unilateralmente, además, sí, claro, es más bien un favor al gobierno que votárselo, sino que porque era parte del acuerdo, según lo que uno entiende. No, está bien, pero públicamente juega ese rol, sí, claro. y es ahí donde coloca el tema. Yo creo que ahí ha jugado y va a seguir jugando la Democracia Cristiana ese rol, porque por otro lado hay una bancada regionalista que también pudiese jugar ese rol dentro del Congreso, y la iniciativa la ha tomado la Democracia Cristiana. Y yo creo que lo ha hecho hasta el momento, ha jugado bien ese rol. Y yo creo que en ese sentido de los acuerdos y la búsqueda va a ser un puente importante entre el gobierno para ciertas leyes que requieren ese apoyo. Hay otras que van a requerir más que la Democracia Cristiana para llegar a ese tema. Y desde el resto de la oposición eso se debe ver con poco cariño. Sí, bueno, yo creo que sobre todo para la nueva mayoría o la ex nueva mayoría. O sea, la DC yo creo que ha tomado posiciones que lo alejan de su antigua coalición, o sea, totalmente. Entonces eso también hace cómo se va a armar el mapa, digamos, electoral en los próximos 2 años. La DC siempre juega un rol clave en la política chilena, es una cuestión que no nos podemos olvidar, la presencia que tiene en regiones y todo, y cuando parece súper alicaído como partido, tiene estrategia y cumple un rol, y en este caso tiene acercamientos con el gobierno, y eso es claro. Hay una frase que dijo Tomás Duval a propósito de la cita que hace de Sartori, o más bien del concepto que ocupa de Sartori, y que creo que sería un titular indeseado para cualquier demócrata cristiano, partidos menores que tienen que jugar al chantaje en el Congreso. A la democracia cristiana está de partido menor, y eso es bien impresionante, que se diga, no, este es un partido menor que tiene que hacer un juego, y se supone que era el super partido antes. Sí, bueno, ¿Cómo se deterioró, no? Obviamente, no, el deterioro ha sido importante, y en la última elección parlamentaria también lo sufrió más allá, digamos, porque no supo leer bien los cambios del sistema y los cambios que se estaban dando en la sociedad, e insistió con candidatos que no tenían viabilidad política ninguna. Yo creo que ese fue el grave problema de la democracia cristiana, y que yo creo que se lo advirtieron internos, pero se jugaron esa carta, digamos. Y la falta de renovación en su dirigencia. Exactamente. Ahora, yo creo que está reconstruyéndose desde el Parlamento haciendo política, que es una figura no menor e interesante para retomar ese proceso. Imagínate, el Partido Radical hoy día ya no juega un rol, pero hace algunos años atrás sí también tuvo un rol importante. Pero es bien dramático para un partido como la democracia cristiana que vaya perdiendo, ha ido perdiendo el poder, pero ahora es un eje, pasa a ser un actor importante para el gobierno y para la oposición. Y esto todo se hizo desde la bancada, ¿eh? La directiva parece que estuvo bien out de toda esta negociación, no sabían mucho lo que estaba pasando. Es que básicamente las negociaciones se van a producir en el Congreso. Particularmente un partido que hoy día que no tiene bases de otro tipo, claro. No tiene federaciones estudiantiles, no tiene sindicatos, no tiene nada. Su presencia, aunque menguada, porque ha ido bajando en el Congreso. O sea, el poder político lo pesa ahí, y ahí lo hace valer, digamos. Y yo creo que en eso es legítimo que lo haga, digamos. Sí, pero el análisis de la DC pasa también por su posibilidad de ser un actor relevante en lo que está ocurriendo en el mundo hoy día, y cada vez parece menos relevante, ¿no? En el mundo también. Tú dices por los temas que... No, porque ¿cuál es el sentido? Particularmente la democracia cristiana chilena, ¿qué sentido tiene como oferta de largo plazo? La democracia cristiana fue el partido fundamental en tiempos de Guerra Fría, donde ofrecía una alternativa distinta, de transformación del capitalismo sin renunciar a la democracia liberal que conocemos y representativa, de progresismo dentro de un cierto orden y de respeto de normas, y con una iglesia católica que era vanguardista, que era hoy día el componente de la transformación social. Y hoy día tú tienes una iglesia católica, bueno, ¿para qué vamos a decir? Conservadora, desprestigiada, más cercana a los tribunales que a las almas, y si es que existen las almas, y por otro lado tienes un mundo que cambió completamente, y un vacío total de discurso en ese sentido en la democracia cristiana. Entonces más bien le queda lo que Sartori en boca de Duval explica. Es que está bien, sí, como tú lo planteas, sí, la democracia cristiana tiene como desdibujado a quién le habla, porque antes estaba como muy claro el posible simpatizante de la democracia cristiana, no hablo del militante activo.
Pero claro, si uno ve ahora eso está muy en disputa y también muy diluido los temas que defendían. O sea, en el fondo tampoco hay un discurso muy claro de la democracia cristiana. Yo creo que se está no hay ahí. discurso claro en ninguna parte, en realidad, excepto Kast. Sí, pero uno puede identificar en algunos sectores posiciones. La democracia cristiana está adoptando un rol más bien estratégico de acomodarse, de llegar a acuerdos políticos, porque no a nivel como más de discurso político, no, como tú dices, no tiene mucho. Querida y querido, les sugiero que vámonos a lo que nos convocaba. Bueno, todo nos convoca. Todo nos convoca. Oye, yo creo, a ver, les propongo esta manera de enfrentar lo que sabemos. Yo creo que el asesinato de Camilo Catrillanca nos vuelve a dos grandes ejes, más allá de si el gobierno actuó bien o actuó mal, si creerle o no creerle, si bastaba con Mayor, si necesitamos a Chadwick, que yo creo que es parte de la discusión, pero me da la impresión de que no es lo central de lo que ocurrió, sino que a mí me diría que nos ponen dos ejes fundamentales. Uno, los grados de autonomía evidentes de las Fuerzas Armadas, y en este caso en particular de Carabineros, y su rol en la sociedad, ya no y lo que podemos hacer con Carabineros. O sea, que yo creo que hay una situación crítica de tratamiento, está en la UTI por lo menos. Y por otro lado, bueno, vuelve a poner sobre la mesa cómo se enfrenta como Estado otra vez el tema del mundo de los pueblos originarios, las demandas que allí hay, y el intento de entendimiento con un pueblo o una nación que está aquí y a la cual la hemos tratado o no la hemos sabido tratar durante mucho tiempo. Yo creo que nos pone de nuevo de cabeza frente a dos temas que no son de gobierno, que son de Estado, que son de sociedad, y me da la sensación de que en el caso de Carabineros yo veo que se está articulando una cierta mirada común en muchos sectores, pero frente al tema, llamémosle Araucanía, por llamarlo de alguna manera a esto otro, sigue ahí la tensión latente es un tema de resolución política, es un tema de cultura, es un tema de seguridad pública, cómo lo enfrentamos, etcétera. No sé si comparten que eso es como lo que está arriba y cómo lo arreglamos. Yo comparto los temas, sí, obviamente, pero el arreglar es bastante difícil, más muy que difícil. Arreglar es cómo enfrentar los temas, digamos. Por Carabineros uno pudiera empezar que Carabineros ya viene en un proceso de falta de control democrático de las policías permanente. Quizás yo puedo decir una barbaridad aquí, pero Pinochet parece que fue el único que controló a Carabineros, digamos, de alguna manera. Con otros medios quizás estoy haciendo una excepción, digamos, pero de ahí en adelante las policías se han transformado en casi instituciones que funcionan sin ningún control, fuera de mandos políticos, tanto así que Carabineros hasta el año 2010 pertenecía al Ministerio de Defensa. Si estaba en el Ministerio de Defensa, imagínense qué policía está metida en el Ministerio de Defensa, es una cuestión que es inentendible, y recién en el 2010 daba un acuerdo político, ¿no es cierto?, se crea este Ministerio de Interior y Seguridad Pública, donde Carabineros es traspasado a Interior. Pero no ha habido ahí una conducción política, y está claro que la institución tiene problemas de fondo. Yo creo que el control político es tan débil que la ley orgánica de Carabineros dice que debe cada 6 meses entregar un informe de qué está haciendo Carabineros en el país. O sea, eso es prácticamente la nada, digamos, es una visión global y general. Pero no ha habido políticas directas desde el Ministerio del Interior, cualquiera sea el gobierno, digamos, para orientar a Carabineros. Y yo creo que ahí hay un déficit. Y lo segundo, en la formación de los Carabineros, porque aquí también lo que reflejan estos hechos y los anteriores, de Huracán y otros, para recordar, entre otros, ¿no? La corrupción económica. Y la corrupción del alto mando, etcétera, es un tema de formación, porque hay un tema ético, digamos. O sea, uno puede... El problema de la policía es que tiene que asegurar el orden público y la seguridad con los medios que la democracia le da y no con los métodos de Lampa, digamos. Ese es el gran eje de la policía. Y yo creo que ahí hay un tema no solamente de conducción, también de formación. ¿Cómo estamos formando a esta institución que creció? Hoy día es más grande, es la institución policial y más grande que el ejército incluso, en número de personas, digamos. 60.000 son casi 60.000 hombres. Por lo tanto, es la gran institución armada de este país.
Ahora, hay algunas iniciativas de ley hoy día en el Parlamento que tienden a buscar perfeccionar ciertas cosas, pero yo creo que aquí los temas son mucho más de fondo. Claro, dicen, mire, vamos a hacer en el ámbito financiero que los civiles se hagan cargo. Claro, en estas instituciones jerárquicas muy disciplinadas, el civil al final termina saludando igual que los carabineros, igual que el mando, termina involucrado, no pasa por eso, digamos. Creo que es mucho más profundo. Y de ahí es porque yo creo que la clase política no se ha querido involucrar realmente en las instituciones, especialmente en Carabineros. Los ha dejado actuar. Bueno, el senador Felipe Alboe hoy día, cuando era subsecretario, dice que no tenía ni siquiera control de nada sobre lo que hacía Carabineros, digamos. Pero lo dice Insulza, el superpanzer. Lo dice Insulza, lo dicen todos en aquello. Yo creo que ahí hay que hacer una cirugía mayor. Ahora esto no pasa, esto no cambia no cambia con la rapidez de un mes o una cosa así, pero una política especial desde interior sobre la institución Carabinero, desde la formación hasta el control de qué están haciendo, porque los intendentes hoy día tienen recursos, ¿no es cierto? Y tienen recursos, no me refiero que tienen recursos sobre Carabineros, pueden orientar, el Estado tiene distintos estamentos, no quiero decir que todo tenga que ser centralizado, tiene distintos estamentos donde puede llevar ese control a Carabineros. Ahora, evidentemente no estoy acusando a todos los carabineros, perdonen. Aquí hay otros que no tienen que ver en esto y hacen su trabajo y lo hacen muy bien, digamos. En condiciones bastante, algunos difíciles, pero creo que por ahí hay que empezar. Primero, teniendo orientaciones claras de qué tiene que hacer Carabinero, en qué tiene que cumplir, en qué cosas, y entregar esos informes y control. Y para eso hay que involucrarse. No hay que sentarse desde el interior de la moneda y dar instrucciones, porque las instrucciones siempre los cuerpos disciplinados las van a cumplir. Si el problema es cómo yo hago que esta policía no pierda sus características, pero también tenga ese control ciudadano y civil, digamos. Marcela Sandoval. A ver, coincidiendo en algunos puntos, yo creo que, claro, evidentemente la clase política no se ha involucrado porque es una institución media intocable. Y esto digamos, viene también de la dictadura, sí, esto no lo tenemos que decir. Y el ejemplo que tú dabas, que era el control se había dado más ahí porque eran otras condiciones. Pero lo que sí, yo creo que estamos enfrentados a una realidad en que es una policía muy poco profesional. Y eso abre varias dimensiones. Una es la formación, por cierto, pero también acá hay un tema de estructura de clase que está muy instalado en la institución Carabinero y que hace que se generen profundas también desigualdades dentro de la institución. Han habido casos de abuso en que finalmente los procesos de investigación o de baja de grado, en fin, o de pedir la baja de un alto mando, terminan siempre siendo procesos muy opacos. Entonces aquí yo creo que efectivamente se requiere una cirugía mayor, se requiere una reestructuración de la policía, o sea, de Carabineros, y en ese sentido también creo que una reestructuración a las Fuerzas Armadas en general no le haría mal, digamos, pensándolo en un marco amplio, sobre todo porque hay temas que, no sé, se dice, por ejemplo, porque aquí un gran tema que está al centro con el tema de Araucanía es formación en derechos humanos, también temas éticos, el mismo manejo de los recursos, porque han habido casos de corrupción exacerbados, porque también hay problemas de ética pública. Y claro, pero curiosamente una de las instituciones que más adolece de formación en derechos humanos es Carabineros. Han habido esfuerzo, iniciativa, cursos, han habido acuerdos con el Instituto de Derechos Humanos, protocolos que no se cumplen. Sin embargo, la Policía de Investigaciones, PDI, sí ha sido una de las instituciones que más ha cumplido en ese tema. Y si uno hiciera una comparación así mínima, no son las mismas competencias, por cierto, pero uno mira a la Policía de Investigaciones y hay bastante menos casos de corrupción, se ve una policía mucho más, digamos, ad hoc a los tiempos, al requerimiento de los tiempos actuales. Creo que Carabinero es una institución que se ha quedado mucho en una visión
como muy tradicional de lo que se requeriría de una policía. Ahora la policía no solo se requiere para fines de convivencia, para fines de control de manifestaciones, también es una policía que cumple ciertos roles en la comunidad y de hecho gozaba de una gran credibilidad. Entonces creo que todos esos elementos hoy, en un análisis más global, con los casos de corrupción, con los problemas de jerarquía que hay, porque finalmente los casos de corrupción, ¿a quienes involucran? A los altos mandos. Si esto no es una cuestión que necesariamente torrea las capas, digamos, a los policías que no tienen grados de general o de coronel, en fin, que no están en la escuela, digamos, en la escuela de oficiales. Y también hay un tema como yo insistiría en el punto de la ética pública y de la formación profesional, porque el caso de Catrillanca, el asesinato de Catrillanca, no solo demuestra ahí una falta, digamos, en que uno pudiera decir ya desde la perspectiva de los derechos humanos, aquí se cometieron una serie de errores, esto, o sea, ya desde el mismo plan del Comando Jungla, en fin, sino además del actuar de esa policía que estaba en ese momento. O sea, ya destrucción de evidencia pública que está en protocolos de la misma policía, es una demostración de que ni siquiera a nivel como de los protocolos internos hay cumplimiento de sus procesos. Entonces creo que ahí hay una falta no solo de control, sino también de responder al rol que tienen, la responsabilidad pública de Carabineros. Fíjate que yo Tomás, por favor. Quisiera colocar dos cosas más que Carabineros además ha crecido con una cantidad de funciones, porque tú hablas de materia de derechos humanos, fíjate que resguarda fronteras, investiga todo tipo de delitos, guarda el orden público, tiene OS9, OS7, tiene helicópteros, tiene esto, tiene lo otro, o sea, ha crecido de manera casi inorgánica, haciendo y cumpliendo una cantidad de funciones que hoy día dice, bueno, ¿y estas son todas las funciones de Carabineros? ¿O hay más que debiera... O que otras instituciones debieran suplir? Efectivamente, esa reflexión nunca se hizo. Y Carabineros fue creciendo, y yo voy asumiendo distintos tipos de funciones que hoy día uno dice, bueno, son todas de Carabineros, son todas las que tiene que hacer. A lo mejor no son todas, son algunas, pero ha crecido, y eso yo también creo que detrás de Carabineros hay un lobby político de los altos mandos frente a los políticos, digamos. Creo que eso también uno debiera reconocerlo, y creo que por ahí también hay un elemento pernicioso en su propia formación. Y lo segundo, que tiene que ver ya más con lo institucional, mi impresión es que los altos mandos no saben lo que pasa hacia abajo. Y eso es grave en una institución jerárquica. O sea, se fueron aislando y quizás en sus propias oficinas muy bonitas y atendidas, digamos, con muchos ayudantes, pero no saben lo que sucede en la comisaría, en la esquina, porque perdieron ese contacto. Yo creo que en una institución jerárquica, cuando el mando pierde lo que está haciendo, por decirlo así, la tropa, creo que eso es parte de la crisis también, digamos. Y son las brechas de clase que se han acrecentado ahí. Hagamos una pausa, pero seguimos con este mismo tema, por supuesto. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Marcela Sandoval y con Tomás Duval. Marcela Sandoval, militante, dirigente de Revolución Democrática. Tomás Duval, cientista político, militante de RN. Fíjate que suena RN como que... No. Suena como parecido. ¿No? Una diferencia. Pero una letrita. Claro. Estamos ubicados en el arco político con posiciones bien distintas. Bueno, una N y una D de diferencia. Ambos panelistas permanentes de nuestro programa. Amigos, estábamos hablando de todo el tema de Carabineros y qué sé yo. Fíjate que cuando yo era niño, hace muchos años de eso, había lo que se llamaba el surcido invisible, creo que le llamaban, que surcían las cosas y las ropas se surcían y se surcían y se surcían muchas veces y las cosas se arreglaban. Pero había un momento en que tú llegabas con tu pantaloncito y decías, ¿sabe que esto ya no tiene surcido posible? Ya no da más. Y yo tengo la sensación de que el pantalón carabinero no tiene surcido por dónde ya, y que de verdad la idea de la reestructurar, la idea de reformular, la idea de reformar, nos va llevando a una misma lógica de que va a ser administrado por quienes durante todo este tiempo destruyeron Carabineros.
yo concuerdo con Tomás, concuerdo con Marcela también en el punto de que quizás la mayoría de los 60.000 carabineros son buena gente y que quieren, y quizás la mayoría de ellos quieren hacer las cosas bien y son honestos. Pero el alto mando se corrompió. ¿Para qué vamos a hacer la cuenta, no? Pero por 10 años. O sea, no es una cuestión que un alto mando les vino la loca. Hace 10 años que vienen con prácticas y las conocemos y la vida cotidiana la sabemos. Y agrégale a eso lo que tú decías, no dan resultado con esta hipertrofia brutal de funciones. Si uno mira la Araucanía nomás, que es donde ha sido más álgido o más duro todo, ¿qué detenidos hay? ¿Qué caso ha sido resuelto? Todos los detenidos que han tomado al final los tienen que soltar o porque le inventan las pruebas o porque... Entonces, de verdad, uno dice, ¿cómo? Y carabineros condenados por crímenes. Y carabineros condenados por crímenes. Y a mí lo otro que me parece que el otro ingrediente feroz de esta cuestión es como cada vez que Carabineros se ve llamado a dar explicaciones por algo grave, mienten institucionalmente. Porque elaboran informes oficiales que después son desmentidos de principio a fin. A mí me parece que uno de los casos más emblemáticos fue el de Valparaíso, ¿te acuerdas? El estudiante que... Sí, claro. Avilés. Rodrigo Avilés. Rodrigo Avilés. Que si no es por los drones de 2 canales de televisión, el informe de Carabineros mentía todo. El informe oficial que le entregaron al tribunal. De que estaba en otro lado, que venía arrancando, que había estado en barricada, que nunca le habían tirado agua, que se había resfalado y se había pegado en el suelo, que Carabineros lo había auxiliado. O sea, estaba parado con una bandera en una esquina y viene el guanaco, cosa que le hemos visto hacer muchas veces, se para, mueve la torreta, lo apunta y le pega el chorrazo y lo tira contra la muralla y ahí que pasa todo. Todo el informe era mentira. Y lo pasó con Lemur, y pasó con etcétera, y lo están haciendo o lo intentaron hacer en este caso. O inventan pruebas o destruyen pruebas. Entonces, da la sensación, queridos, que ¿cómo le entramos de verdad a una nueva policía? A la policía que Chile necesita. ¿Es esta la policía que Chile necesita? ¿Está una policía militarizada de carácter nacional que más parece un regimiento que una policía? Necesitamos que tenga los OS 1500 que tiene para que se meten todo. ¿Habrá voluntad política para hacer una cosa de fondo? Tomás. Yo voluntad política creo que hay, no sé si hay una reestructuración así como la que tú estás planteando. Mi impresión es que la policía debiera ser de carácter nacional. Yo eso creo que es un buen cuerpo policial. Es muy probable. Yo no quiero decir policial. Cuál es la solución técnica. No, claro. Yo creo que es un buen cuerpo policial a lo largo del país y todo. Obviamente lo que tú develas y vuelvo al tema, es un tema de formación y de instrucciones, claro, qué policía queremos en qué estado. Yo creo que aquí Carabineros, claro, tenía un prestigio de ser una buena policía, de entrenar incluso a policías de otros países. Yo creo que ahora a lo mejor nosotros debiéramos buscar entrenamientos de otras policías en otros países, obviamente que no sean en la jungla para no llegar a ese nivel, pero de otras policías como la policía alemana, como la policía francesa, para que vengan y sean parte de la formación, tal como algunas instituciones han requerido de conocimientos externos. Yo creo que eso puede ser de gran útil, pero en un proceso que abarque toda la modernización de Carabineros. De otro lado, va a seguir pasando lo que tú describes de manera dramática, digamos, porque efectivamente que un carabinero mienta en lo esencial, que es en las pruebas, claro, es lo peor de una policía, es el peor elemento que uno pudiese tener. Y te pone en telejuicio todo el sistema de justicia. Todo el sistema de justicia, obviamente, delicado. Cuando hay un juicio y llega un carabinero con un parte, lo primero que debe hacer un abogado defensor es criticar el parte, porque en este minuto hay que partir desde esa base. Ahora, es muy difícil destruir esa evidencia, pero efectivamente hay pruebas que así se han hecho en otros puntos. Pero yo creo que deberíamos buscar un elemento así, elaborar este plan, mayor control civil y traer desde afuera para la formación interna de Carabineros. O sea, ya no es que Carabineros aquí nosotros vamos a educar, no, señor, sabe que necesitamos que vengan los alemanes, necesitamos que vengan los franceses, que vengan porque son policías entrenadas, son policías que saben y tienen elementos de control respecto al poder civil. Yo creo que eso, por ahí uno pudiese encontrar un buen camino de formación. No solamente, cuando me refiero a la formación, no solamente interno, sino que traer esas experiencias de fuera, pero no pensar, por favor, en las policías de aquí del lado, o de Centroamérica, ni menos de Estados Unidos. No, tenemos policías que sean más profesionales. Y si hay algunas funciones que debe
ir dejando en el camino. Bueno, habrá que preparar entonces paralelamente a la Policía de Investigaciones para que asuma con mayor claridad las otras funciones investigativas propias para que fue creada la Policía de Investigaciones, digamos. Que hoy día, claro, no puede cumplir todas las funciones policiales porque no tiene capacidad para eso. No, tiene menos presupuesto, menos dotación. Es que no tiene dotación, no tiene las Sí. capacidades para hacerlo, no está instalado para ello, digamos. Entonces, a lo mejor hay que ir construyendo eso y crear esta policía tal como fue en el origen. La Policía de Investigación estuvo para eso. Pero eso era, Y siempre fue reforzar- así, era seguridad pública y prevención, carabinero, investigación, investigaciones. Exactamente, y ir reforzando eso en un proceso, por eso digo que esto no es largo, pero se puede hacer. Ahora, la voluntad política, yo tiendo a ser escéptico, porque si nos quedamos a veces en las formas y no en el fondo, y aquí lo que se requiere es fondo, no forma. Solo para agregar un elemento, y te doy la palabra de inmediato, Marcela, en el plan de fondo de Carabineros durante mucho tiempo fue absorber investigaciones y ser una policía única, y eso fue planteado en muchas oportunidades y estuvieron muy cerca de lograrlo por el deterioro que tuvo investigaciones muy potentes. Felizmente se rescató investigaciones y tú tienes hoy día la posibilidad de que haya al menos el control de que una pueda investigar a la otra, si no, hoy día estaríamos infinitamente peor todavía. Sí. Marcela Sandoval. Sí, cuando tú dabas el ejemplo como de la adulteración de prueba o la destrucción de prueba, claro, lo que está al centro ahí también es un tema de formación, porque quienes dan esas instrucciones, quienes han adulterado documentación de ese tipo, no necesariamente han sido, digamos, los que están ejecutando la operación, digamos, el carabinero del GOPE o no sé, sino también esos informes han venido de los altos mandos. Entonces ahí hay un ejemplo en una institución tan jerarquizada que también impacta digamos, a la gran mayoría de carabineros, porque ¿qué credibilidad tienen en quienes son responsables de esa institución? O sea, ese es un tema, yo creo que está a la base. Pero perdona, dame una interrupción, pero eso no se soluciona tampoco, como dice Carabineros, colocándole cámaras a los carabineros en los procedimientos, porque ahí no estamos atacando el fondo. No, yo lo que ¿Sí? estoy poniendo ahí más Estamos bien es en la una forma, ¿no? Sí, pero estoy es para claro. hacerte la interrupción. Sí, perdona. sí. No, yo estoy súper de acuerdo. Sí, tiene que ver, efectivamente, la formación profesional a la que yo me refería hace un rato tiene que estar no solamente concentrada en los altos mandos ni en la oficialidad, sino también en las escuelas, digamos, en los carabineros que no tienen esos rangos, porque efectivamente cuando uno habla de la profesionalización de carabineros, uno ve que quienes reciben mayor capacitación, mayores herramientas, son quienes están en la escuela de oficiales. Pero quienes se relacionan con la ciudadanía, quienes asumen todas estas funciones, digamos, y quienes además, todo este abanico de funciones que ha ido absorbiendo Carabineros y que no da adelanto, si esto está demostrado, son quienes están en terreno. Entonces, quienes requieren la mayor formación son quienes ejecutan esas tareas a diario. Entonces, creo que ahí el acento no ha existido, digamos, como en la misma distribución interna de los recursos, y también habría que mirar ahí cómo se usan los recursos de Carabineros en la misma institución. O sea, sabemos los casos de corrupción, pero a lo que voy es más bien el manejo del presupuesto interno, cómo se distribuye, cuánto va a la formación, qué tipo de formación, porque ¿quién evalúa esos currículums? ¿La propia institución? Yo pondría en duda si el Ministerio del Interior tiene un rol respecto a la formación de Carabineros. Ni idea tiene. Entonces, a lo que voy No es... están acreditados por la CNA los oficiales, ¿no? Claro, Pero no las por eso te comisiones. digo, entonces ahí hay un énfasis que cambiar también, y eso está muy directamente relacionado con la formación también ética de esa policía. Sí, pero ¿quiénes hacen clases en esa escuela? Ex generales. Los mismos oficiales, Entonces los mismos altos seguimos dando la mandos. vuelta. Y yo no digo que puedan hacer los que están, no hay que cerrarse a todo, pero efectivamente ahí requiere, ahí está la intervención, estoy de acuerdo contigo, ahí hay una intervención súper importante que hacer, por eso digo, recurramos a ámbitos extranjeros, recurramos a otro tipo de presencia. Oye, y un agregadito con lo que supimos ayer de la filtración de un audio de una reunión reservada, no secreta, como dice Martínez, el comandante jefe. Él dice una cosa que yo le encuentro que tiene razón. No puede ser secreto una reunión de 1000 personas, es reservada nomás, porque pero igual se filtra un audio bastante duro, donde hay dos cosas al menos que son complejas. Una, o son tres, y hay una que son bien, las tres son bien distintas. Una es el tema de oficiales o suboficiales vendiéndole armas a narcotráfico,
que lo dice, pero que da la impresión de que efectivamente se está investigando y que efectivamente en algún minuto fue denunciado, pero es una brecha que uno dice, si hay 6, ¿por qué no pueden haber 200? Luego habla de defender con dientes y muelas su sistema previsional. ¿Qué significa con dientes y muelas? ¿Cuáles son los dientes y las muelas de una organización como el Ejército, ¿no? Es complicado oír esas palabras. Y tercero, que le saca la mugre al coronel encargado de la escuela militar por lo de Krasnov. No le da opción de que él no sabía, que nadie y justifica absolutamente la salida de él. Pero a mí me quedó dando vuelta, primero la filtración misma, como tú la notabas antes de empezar el programa, Tomás, y que además se la hacen al Clinic. Y lo otro de defender con dientes y muelas su sistema previsional. ¿Qué significa dientes y muelas? Bueno, yo creo que el hecho es muy grave. Es casi tan grave lo que estamos hablando en Carabineros, lo que sucede con el Ejército. De partida porque en una reunión de oficiales, en una organización jerárquica disciplinada, que filtren audios y todavía filtrarlo a un medio como el Clinic, digamos, no tengo nada contra el Clinic, encuentro entretenido, pero y noticioso. Que no es de los más cercanos. Pero que uno entendería efectivamente. Tiene una intencionalidad, y esa intencionalidad me hace pensar que al interior entonces estamos viendo facciones y grupos que están en contra de quien está ejerciendo el cargo de comandante en jefe, y eso en una institución como esta, jerárquica, disciplinada, es inaceptable. Yo creo que ahí hay un tema de fondo que hay que tener mucho ojo para poder resolverla, porque eso es, yo diría, lo más grave. Y lo segundo que me llama la atención, la reacción del ministro también, dice, como sorprendido y que va a pedir explicaciones. Ministro Espina, usted ya debiera haber tenido el panorama completo, o les preguntó solamente de los casos del alto mando y no les preguntó de todo el Ejército, porque el Ejército debiera poner todo eso en su tapete cuando iba a nombrar los generales y el alto mando por el caso del presidente. Yo creo que ahí también hay un punto de preocupación. Pero ¿cuál ministro de Defensa no ha sido sorprendido y ha terminado pidiendo explicaciones? Es el Ministerio de las Explicaciones. Nunca saben lo que está pasando en Defensa, no tienen la menor idea. Bueno, las instituciones actúan de manera también independiente, Total. De manera muy independiente y además con muchos recursos. O sea, eso también es así, digamos. Claro, en el Ejército yo creo que también ha habido y hay este caso de las armas, y también hay otra cosa que compromete a ex comandantes en jefe, un caso en Aysén, por mencionar alguno, que es una mutualidad que pasaban fondos y fondos por distintas naturalezas nomás. Las explicaciones existen, pero quiero decir que también hay un problema de manejo, de fondos, y que tampoco el poder político se está haciendo cargo de lo que pasa en esas instituciones. Pero hoy día lo del Ejército me parece grave, gravísimo. Tal cual como ocurre con Carabineros, porque es una institución, pero si son los que tienen el poder de las armas. Entonces, si uno ve que están divididos en facciones, están en la autoridad del comandante en jefe, no se impone, no tiene disciplina, y además dice que va a defender las pensiones, pero por favor, ¿de qué está hablando, digamos? ¿Sí? Cuando dice que va a ir con dientes y muelas, si es un tema muy distinto, que tenga una opinión respecto de las pensiones. No le he escuchado nada sobre la carrera militar, me hubiera gustado y hubiera dicho, claro, estamos de acuerdo en alargar la carrera militar. Claro, pero todo eso tiene que ver una discusión mayor que hoy día en parte se da en el Congreso, que tiene que ver con el nuevo financiamiento, incluso de las Fuerzas Armadas. Y ahí sí que tiene que haber un control y una rendición de cuentas, porque es muy importante. Pero la situación institucional del Ejército yo la veo delicada y muy grave lo que pasó. Claro, si el presidente de la ANEF te dice que van a defender con dientes y muelas su derecho al descanso, por ejemplo, me inquieta bastante menos que lo diga el comandante en jefe del Ejército. Sí, claro, lógico. Son otros dientes y otras muelas, ¿no? Exactamente, lógico. Tiene otros medios. Sí, pero además Marcela. lo que está a la base de ahí, lo que se está defendiendo ahí es un privilegio. Evidente. No un derecho, digamos. Que Quiero decir por la magnitud de la defensa. Por eso. La ANEF podrá hacer un paro y salir a marchar, pero ¿qué significa dientes y muelas por los militares? Yo creo que en esa afirmación se resume bastante como las dinámicas que ha tenido Carabineros y el Ejército durante décadas, digamos, ¿también, sí? Digamos el desequilibrio político que hay respecto como al poder civil versus el poder, digamos, de las instituciones armadas y la policía,
es brutal. Esto de no tener posibilidad de control, de supervisión, de injerencia, se nota demasiado y es evidente. Tenemos muchos casos ya en esta, digamos, por lo menos en 30 años, en que han hecho ver prácticamente incluso estamos hablando de instituciones jerarquizadas, pero también de desobediencia del poder civil, incluso de ministros, digamos, que han estado al mando, que no están al tanto de lo que ocurre, de procedimientos de investigación frente a casos de abuso, digamos, de corrupción, y el mismo tema de tráfico de armas, que finalmente terminan estallando porque estallan como casos noticiosos, pero no porque existe una denuncia, porque existe un procedimiento de investigación previo. O sea, ahí eso demuestra también que ha habido, yo diría que más que falta de voluntad, yo diría que son instituciones que todavía conservan un cierto... son como instituciones un poco intocables y que nadie ha querido involucrarse lo suficiente como para decir sí, efectivamente requieren una reformulación, una cirugía mayor y esto va a significar transformaciones que no le van a gustar a todos los altos mandos, por supuesto, porque esto va a significar volver las instituciones modernas en el fondo, porque acá lo que se ha resguardado es prácticamente como un poder de castas dentro de las instituciones armadas, en que no resuelven la real demanda de la necesidad que requiere el país de una institución armada como el Ejército y de una institución policial como Carabineros. Fíjate que yo me hago dos preguntas, una muy tonta, la segunda, bueno, y la otra también puede ser muy tonta, pero más cara. No hay preguntas tontas. Hay malas respuestas, sí, yo sé, pero no, o sea, hay preguntas tontas. Ese es un recurso que tenemos los periodistas siempre nos dicen eso. Ocultar nuestra estupidez, pero hay preguntas muy tontas. Me enseñan eso en periodismo 1. Sí, no hay preguntas tontas. No. Sí, hay tontos que hacen preguntas, además, para que... Yo que también hago clases, no hay preguntas tontas. Está bien, porque tú eres un caballero, Tomás Duval. No, yo no. No, una es, fíjate que esto, se acaba la ley de reservada del cobre. Cualquier estado del mundo, cuando se asigna un presupuesto o un recurso, si no se gasta, se devuelve. Cosa que nunca ha sucedido con las platas que se le han entregado por no sé cuántos años a las Fuerzas Armadas, del 10% de las ventas. Esto es re importante aclararlo. Es el 10% de las ventas del cobre, de Codelco. Lo que significó que Codelco, en periodos de baja precio del cobre, debió endeudarse para enfrentar sus gastos corrientes, porque tenía que entregar el 10% de las ventas de todas maneras a los militares. Bueno, por cierto, no se han gastado toda esa plata y hay una cantidad de miles de millones de dólares acumulados. Entiendo, son 20.000 millones de dólares acumulados. Un fondo. En un fondo que administra las propias Fuerzas Armadas y donde ni el Poder Civil, ni el Ministerio de Hacienda, ni no sé quién más podría ser, tienen nada que decir ni que hacer. Primera cosa, digo, ¿cómo se puede sostener eso? ¿Por qué? ¿Cómo va a estar en la administración del...? No lo puedo entender. Esa es una pregunta que yo considero que no es nada de tonta. La otra es más tonta, y es, ¿qué hacen los ministros de defensa, aparte de levantarse temprano y disfrazarse de militares? ¿De verdad qué hacen? Deben conducir a las Fuerzas Armadas en su... Y desorden. No, el ministro de Defensa debe conducir la política de las Fuerzas Armadas, y eso tiene que ver con una política que tiene que ver con la defensa y una política militar. Eso debería ser el ministro. O sea, eso debiera, pero no lo hace. No, por eso estoy hablando del debiera. Ahora, también yo creo que hay uno debiera hacer un mea culpa desde el punto de vista de la política, que uno ve también pocos especialistas del mundo de la política en estos ámbitos y preocupados de estos temas. Incluso con estudios en posgrado, afuera y etcétera, también uno debería hacer un mea culpa aquí, porque es como que también no nos preocupamos, pero ahora tenemos que ocuparnos y preocuparnos. Entonces, creo que también ha habido una desidia por distintas razones, porque no es un tema interesante, a lo mejor porque ahí adentro no va a sacar votos, no va a buscar... quizás, bueno, estoy intentando dar alguna explicación, pero estoy haciendo un mea culpa. Creo que también ha habido un mea culpa que no se ha hecho. Y porque es un terreno poco fértil pero desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los estudios, tú podrías tener, y existen en el mundo distintos centros que estudian, ¿no es cierto? Había una institución sueca, sí, que estudiaba los excesivos gastos que hacían las Fuerzas Armadas, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo entero. Entonces, bueno,
de ahí uno pudiese tener. Yo creo que estoy haciendo un mea culpa desde el punto de vista de la falta de especialización en estas materias respecto al mundo político, también desde el punto de vista civil. Pues tú miras las universidades, ¿dónde puedes estudiar lo relativo a la defensa o las políticas militares? Yo miro las instituciones tradicionales de nuestro país no pasa nada. Y es muy difícil encontrarlo, salvo que uno intenta acercarlo por las relaciones internacionales y poder llegar, pero son campos distintos. Digamos. ¿Tú has visto algún ministro de Defensa nombrado en lo último, excepto Bachelet en su momento, que mira lo que le significó ser ministro de Defensa y subirse al tanque? Sí, claro. Y fuera de Pancho Vidal, que le encanta. Todos los militares también. Que el milico, pues si le gusta el cuento. Cuando los nombran ministro de Defensa siempre querían ser otra cosa, nunca querían ser ministro de Defensa. Y se les nota en la cara. Alamán quería ser canciller. Espina no quería ser. Espina tampoco, no. Y además se le nota que tiene que ir a pedir explicaciones con el carácter de Espina, que tiene que pasar pidiendo explicaciones. Que es muy complejo. O sea, yo imagino así una comparación. Ministerio del Trabajo, ¿con quiénes te relaciona? No solo con la institución, sino además con los gremios, con los sindicatos, con el mundo empresarial, pero son actores que son súper identificables y donde los códigos de relacionamiento también están claros. Uh-huh. En cambio, con el mundo militar y el mundo policial, tú te enfrentas ahí a un desequilibrio de poder. Entonces el ministro de Defensa queda en una posición súper menguada y es una cuestión real. Y lo demuestra, digamos, la falta de injerencia que ha tenido en los últimos años, yo diría décadas. Y finalmente esta es una cuestión de... Estos casos son solo ejemplos de otras expresiones que vienen hace mucho tiempo. Si estos casos de corrupción no son episodios ni fortuitos, ni coyunturales, no, son prácticas sistemáticas. Y yo creo que eso es lo más complejo. Sí, en eso tienes toda la razón. Ahora, sobre la ley del cobre, ¿qué quieres que te diga? No debiera existir que las Fuerzas Armadas saquen del 10% de las ventas, ¿no es cierto? No. Eso, es como depender, las Fuerzas Armadas dependen de un commodity, digamos, el precio del commodity es lo que determina. Además, pero en eso sí que no ha habido voluntad política. Nada. Ahora se derogó, ¿no? Pero con un sistema plurianual todavía no llega, todavía no termina, tiene razón. Está al interior y que están pidiendo pisos y fondos para las mejores ofertas, fondos de oportunidad para comprar, como si las Fuerzas Armadas fueran a comprar al supermercado o al mall, digamos, la oferta de Pascuera. De equipamiento. Claro, yo creo que eso es... Lo que pasa es que en el fondo, mi impresión es que aquí no hay una política de defensa. Hay instituciones que tienen planes de desarrollo y que son distintos. Y no hay una política de defensa del Estado que nos diga... Porque si tenemos una política de defensa del Estado, ahí nos define qué capacidades queremos tener, y esas son las Fuerzas Armadas, y esas son las Fuerzas Armadas entonces que queremos tener. Obvio. Y eso permite acotar funciones. Claro. Y controlar, y tener cosas que controlar, y sujetarlas al poder. Distribuir presupuesto de manera más Imagínense que compran equipos y los equipos de telecomunicaciones o de comunicaciones a veces no se pueden comunicar entre las distintas ramas, digamos. Salvo por celular o por WhatsApp. Pero eso es absurdo. El sistema único informático del Estado, las Fuerzas Armadas no están metidas ahí. No, claro. Un sistema de emergencia. Pero por eso ahí es obvio que requiere eso. Pero sin esa definición vamos a tener planes institucionales y siguiendo renovar. Uno dice, ¿y para qué se está haciendo esto? Esto es lo que el país necesita, esto es lo que requiere. Por ejemplo, porque tampoco uno dice, claro, las Fuerzas Armadas, estoy pensando en la Antártida, claro. A lo mejor es un interés del país y hay que hacer una política y ellas son las que tienen preponderancia y tienen que hacerlo. Bueno, busquemos entonces recursos y hagamos que lo hagan. A lo mejor tienen que hacerse cargo de los incendios forestales, por ejemplo, que es muy menor. Es muy menor, pero claro. no es tan menor de repente cuando uno dice, ¿para qué están? Claro. Oye, lamentablemente el tiempo se nos va. No alcanzamos a hablar del otro gran tema, que es cómo... Más bien que cómo enfrentar o cómo darnos cuenta y caracterizar lo que está pasando en la Araucanía. Hablamos de la visita del presidente Piñera a la Araucanía hoy día, que partió por ser recibido por Mayol, un gesto raro. Desafortunado, por decirlo menos. Y bueno, pero ya tendremos tiempo de seguir conversando. Fíjate que yo esto de las platas del fondo retenidas por las Fuerzas Armadas del 10% lo voy a agregar a mi lista de ingenuidades permanentes. Yo he ganado concursos con cuáles son las mayores ingenuidades posibles. Una es que ellos lo van a devolver para el bien de la patria. Otro es que se va a pagar el FUT. 100.000 millones de dólares son esos, más o menos, que se supone que están guardados.
en la conciencia de alguien. De alguien, claro. Del Estado, 100.000 millones de dólares que no se pagaron al Estado. Y déjame agregar mis dos fobias generales. Una, ¿por qué existen los conservadores de bienes raíces como personas y no como institución? ¿Y por qué tú tienes que hacer rico a un tipo porque sí o a una señorita porque sí? Y lo otro, ¿por qué hay que pagarle a DICOM si tú pagas tus deudas para que te borren de DICOM? Claro. Ya, son mucho menos. Y así son. Suma hay y muchas sigue. cosas que no se entienden tampoco, ¿no? Muchas, ¿no? Muchas. Podrías publicar un libro con tu ingenuidad. La ingenuidad es atroz. Querida Marcela Sandoval, 1.000.000 de gracias como siempre por la gentileza. Tomás Duval, muchas gracias supuesto, por la invitación. No, siempre un gusto compartir con ustedes el programa. Ya, pues nos vamos, según las instrucciones recibidas por nuestra directora, nos entregamos el programa en este preciso momento. Muchas gracias a todo el equipo, tanto de la radio como de televisión, que hace posible que estemos en directo por la radio y por supuesto en nuestro streaming de televisión a partir de mañana, cada vez un poquito más tarde. No lo busquen antes de las 6 de la tarde porque no lo van a encontrar, pero por ahí anda. Muchas gracias, buen fin de semana, va a ser harto calor, así que cuídese.